Buenos días con todas y todos, chicas, chicos. El día de hoy en el área de historia vamos a trabajar el tema referente al antiguo régimen y está dirigida para chicos y chicas de tercer grado de secundaria y quien se lo va a realizar es su Miss Yoconda. Bien, el antiguo régimen lo entendemos como un sistema económico, social y político desde el feudalismo y se mantiene hasta la primera revolución industrial y revolución liberal de Europa. Según los historiadores, su origen se suele fijar en el Renacimiento, que se da en el siglo XVII, momento en el que a pesar de la supervivencia del sistema económico feudal, el desarrollo del capitalismo comercial y el afianzamiento de las monarquías autoritarias, que después se llaman absolutas, modificaron las estructuras medievales. Las primeras en utilizar el término antiguo régimen fueron los revolucionarios franceses para denominar el estado de situación al que la Revolución Francesa había puesto fin. Las características básicas del antiguo régimen era que tenían un régimen económico de carácter señorial feudal que contrasta con un capitalismo comercial que se va desarrollando desde el siglo XVI en Europa. Una sociedad de tipo estamental y una población estancada con régimen demográfico antiguo, que era una de las características propias del feudalismo, y un sistema político caracterizado por el absolutismo monárquico, cuyo máximo exponente es la monarquía de Luis XIV en Francia. Muy bien, entonces veamos qué es el antiguo régimen. Veamos. Aquí vemos dos imágenes, ¿no? De la reina, del rey, toda está la nobleza y luego acá tenemos a los burgueses que se sublevaron. Veamos. Nos dicen que es el conjunto de rasgos políticos, jurídicos, sociales y económicos que caracterizaron a Europa y sus colonias durante los siglos XVII y XVIII. En el transcurso del siglo XIX irán siendo sustituidos por otros propios de la sociedad capitalista de clases. El antiguo régimen lo acuñaron y emplearon por primera vez los revolucionarios franceses durante la Asamblea Constituyente de 1790 para designar despectivamente las estructuras políticas, social y administrativas del país en que vivían, que consideraban decadentes e injustas. Muy bien. Este antiguo régimen tuvo características muy parecidas a la del feudalismo, pero vamos a ver qué es lo que pasaba. Nos habla de una monarquía absoluta. Los reyes del antiguo régimen legitimaban su poder en la religión, señalando que era Dios el que los colocaba en su puesto. Sus poderes eran absolutos, concentrando el legislativo, el judicial y el ejecutivo, aparte de ciertos compromisos con la iglesia y la nobleza. Su autoridad no tenía límites. Este tipo de monarquía era la habitual en toda Europa. Fíjense, tan solo Gran Bretaña, tras la Revolución de 1688, había desarrollado un modelo más parlamentario. Por eso es que en Inglaterra se dice el rey reina, pero no gobierna, o la reina reina, pero no gobierna, ¿no? Entonces ahí quien gobierna es el primer ministro. Muy bien. Sigamos. Aquí está esta imagen del derecho divino, ¿no? Este rey decía que tenía un poder que era otorgado por Dios, por lo tanto él manejaba todo, él controlaba todo, la vida y decidía por la vida de Jesús, no de la gente que estaba bajo su dominio. La economía en el antiguo régimen. Durante el antiguo régimen, la agricultura, fíjense, la agricultura, ¿no?, era la fuente más importante de riqueza. Solo una pequeña parte de las tierras podían ser consideradas de propiedad privada. Las demás estaban vinculadas a un título nobiliario, a la iglesia o a la corona, que lógicamente no las cultivaban, sino que las entregaban a los campesinos a cambio de una renta. Esto es lo que se conoce como los derechos señoriales, o sea que estos campesinos le pagaban una renta al rey, ¿no?, a los dueños de las tierras,
por trabajar las tierras. Se imaginan la explotación, por eso es que ellos tenían que hacer lo máximo, el máximo esfuerzo para poder sacar algo, no de productos y poder subsistir. Así era la agricultura en esa época. Por si fuera poco, la agricultura se mantenía como una actividad tradicional, muy atrasada desde el punto de vista técnico y con una productividad muy baja. Era una agricultura de subsistencia dedicada básicamente a la producción de cereales. No había especialización, de ahí que a menudo sufriera crisis de subsistencia, o sea, venían las hambrunas. ¿Por qué? Porque más adelante vamos a ver cómo crece la población y esta población no iba en concordancia con la producción agrícola. Por lo tanto, se van a producir hambrunas, muertes y aparte, pues van a venir también las epidemias, ¿no? Y eso va a llevar a que se vaya incrementando, así como crecía la población, también reducía debido a estas muertes, ¿no? A las hambrunas que se daban. Muy bien. La industria. Una buena parte de todo lo necesario para el consumo cotidiano se solía producir en el ámbito familiar, ¿no? En las casas se hacía y luego en los pisos segundos, ahí también se hacía la producción se hacía, ¿no? El manejo de esta industria. En las ciudades seguían funcionando los gremios y la organización gremial, pero eso no introducía la idea de beneficio y competencia. El único intento serio de crear una industria en las manufacturas, donde por primera vez los trabajadores se reunían en edificios subvencionados por el Estado, fíjense, el Estado los subvencionaba y elaboraban determinados artículos de lujo. Aunque el proceso de producción era completamente manual y los productos no se destinaban al mercado, sino a abastecer a los palacios reales, y eso desde el punto de vista financiero no era rentable porque lo que ellos producían, las joyas, los elementos de lujo, ¿no? Entonces se lo vendían al rey y se lo tenían que vender a precio bajo, entonces no, pues no había nada, o sea, no había un ingreso económico, ¿no? Rentable que sea. Seguimos. Vamos a ver el comercio. La no producción de excedentes provenientes de la agricultura o de la escasa industria hacía que el comercio fuera muy pobre. El que existía solía desarrollarse a nivel local, ya que los transportes tampoco permitían viajar mucho más lejos, ¿no? Estos transportes que vemos acá. Cuando comenzó a aparecer un comercio basado en los metales preciosos, fue el Estado el encargado de controlarlo, ¿no? Por ejemplo, aquí lo que ellos producían, sus joyas, eran vendidos, y bueno, pues no había gente que compre, ¿no? Se dedicaban a un comercio de recién, ¿no? Que tenía sus inicios y este comercio era lo que traían de otros lugares de Europa, de Asia, de África, ¿no? Los elementos que ellos traían para la venta. Las colonias. Sí hubo un aspecto que contribuyó a diversificar la economía, a enriquecer a los estados y a dar comienzo a las actividades comerciales. Ese fue la colonización de diversos territorios. Cuando en el siglo XVIII estaba a punto de finalizar, solo quedaba por explorar el interior de África y los polos. Los estados europeos implicados en la colonización crearon grandes imperios ultramar, extrayendo una gran cantidad de riqueza y materias primas. Igualmente, se establecieron importantes rutas comerciales, por lo que circulaban metales preciosos, especias, tabaco y esclavos. Aparte de los estados, fue la creciente burguesía mercantil la que sacó más provecho en estas circunstancias. O sea, de aquí en estas colonias quienes se enriquecieron fueron, ¿no? Esos españoles que llegaban y que cargaban en sus naves los productos, como por ejemplo el oro, la plata, las riquezas, los bienes que ellos podían sacar para llevarlos a Europa y entonces allí venderlos. Muy bien. Tenemos otra característica, el ciclo demográfico. ¿Qué es este ciclo demográfico del antiguo régimen? La demografía mundial en el siglo XVII no tenía nada que ver con la actual.
Se calcula que en el año de 1780 la población era de menos de 1.000 millones en todo el planeta, ¿no? De habitantes, era menos de 1.000 millones de habitantes en todo el planeta. Las características en este proceso durante ese periodo se le llama el ciclo demográfico antiguo y presentaba un crecimiento vegetativo muy escaso. Coexistía una alta natalidad con unos altos índices de mortalidad, principalmente de niños. Este panorama se veía agravado por el tipo de economía típica de esa era, ¿no? Eran muy frecuentes las hambrunas que diezmaban parte de la población y también igualmente la falta de alimentos y la deficiente higiene causaban numerosas enfermedades. Aparte de esa circunstancia, la mayor parte de la población era analfabeta, con un desconocimiento total de lo que ocurría más allá de su lugar de residencia. En definitiva, se trataba de una sociedad muy estática y rural, ¿no? Bien, la sociedad estamental. Fíjense, hasta en el antiguo régimen también seguía la sociedad estamental. Aquí está el monarca, que era un monarca absoluto, ¿no? Era la sociedad del antiguo régimen, y estaba dividida por dos grupos. Los privilegiados, que eran el 5% de la población, y los no privilegiados, que eran aproximadamente el 95%. ¿No? Estos privilegiados estaban integrados por el clero y la nobleza. El clero, que representaba una parte muy pequeña de la población, no tenía que pagar ninguno de los impuestos directos y sus ingresos provenían del diezmo y su patrimonio, ¿no?, propio. Estaba integrada por el alto y bajo clero. Luego tenemos la nobleza, que representaba, ¿no?, menos del 4% de la población y ostentaba la propiedad de la mayor parte de tierras. Dentro de estas dos clases habría que hablar de una jerarquización. No es lo mismo un duque o un marqués que un caballero o hidalgo. Y en el clero no es lo mismo un cardenal o un arzobispo que un simple cura de aldea, ¿no? Esos eran los privilegiados. Y los no privilegiados, pues estaba constituida por el tercer estado, ¿no? Integraba la mayoría de la población, entre un 90-95%, y agrupaba los sectores sociales muy diferentes, tanto por su condición económica como social. Se trataba, ¿no?, de la burguesía y el campesinado. Dentro de la burguesía estaban las clases populares urbanas, ¿no? Y esta burguesía constituía el grupo económico más dinámico de la sociedad. Son comerciantes y profesionales liberales, como que, por ejemplo, los médicos, los abogados, los banqueros. Y el campesinado constituía la mayoría de la población y se distinguía entre campesinos libres, que podían ser arrendatarios o propietarios, los jornaleros y los siervos que vivían bajo el régimen feudal o señorial. El poder político, lo que ya tratamos en la primera parte, ¿no? Era el eje central del sistema político del antiguo régimen. Era la monarquía absoluta. Esta monarquía absoluta tenía un derecho divino, según la cual la autoridad del monarca provenía de Dios, ¿no?, en nombre de quien ejercía el poder. El Estado estaba controlado por el monarca, que concentraba en su persona todos los poderes del Estado, legislativo, ejecutivo y judicial, con los cuales podía nombrar a los magistrados, administrar la justicia y dirigir la política exterior. El monarca no compartía la soberanía con ninguna institución. No debía rendir cuentas a nadie ni tenía que someterse a ningún control. Por eso se habla, ¿qué es el absolutismo? Durante los siglos XVII y XVIII, los reyes europeos concentraron todos los poderes, es decir, gobernaron con una monarquía absoluta. Y por último, terminamos el tema del antiguo régimen hablando sobre la crisis de este periodo, ¿no? Las nuevas ideas de ilustración difundidas en el siglo XVIII ayudaron a debilitar los fundamentos ideológicos que conllevaron a las crisis del antiguo régimen. Afirmaron la conciencia revolucionaria de la burguesía y marcaron el camino a las revoluciones liberales. Por eso ya estos señores, estos nobles ya no iban a estar encima, ¿no?, encima del campesino. Ya no. Ahora ellos
van a ser no derrotados y entonces este campesino va a tomar las riendas, no va a ayudar a la creación de un nuevo estado. ¿Ya? Chicos, chicas, entonces espero que le haya gustado la clase, ¿no? Gracias por su atención, cuídense mucho, hasta pronto.